Bona tarda, comencem. Veig alguna cara coneguda, però pels qui no em coneixeu, soc Marta Gento, membre de la Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i consellera delegada de la COFB Serveis. Gràcies a tots per compartir amb nosaltres aquesta jornada de celebració dels 10 anys de COFB Serveis i la conferència del senyor Alejandro Ebrat, a la que de seguida donarem pas. Abans, però, de forma molt breu, vull fer una petita pinzellada de què és COFB Serveis, el seu objectiu i la seva trajectòria des del seu origen. COFB Serveis és una empresa de serveis, com bé diu el seu nom, el col·legiat, especialment el titular d'oficina de farmàcia, que va néixer l'any 2012 per iniciativa del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. El seu objectiu sempre ha estat oferir serveis de qualitat als col·legiats amb el rigor i la solvència del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, alhora que amb les millors condicions a través de la força que tenim com a col·lectiu. L'empresa ha anat creixent gràcies a la confiança que tots vosaltres ens heu dipositat i a la gran professionalitat dels nostres col·laboradors i equip. A dia d'avui oferim alguns o fins i tot tots els nostres serveis a més de 1.950 oficines de farmàcia. Els primers serveis que es van oferir van ser la protecció de dades, que es realitza a través d'advocades expertes i en visita presencial a les oficines de farmàcia. El servei de prevenció de riscos laborals és un també dels primers serveis que vam oferir i és un dels serveis que creix any rere any. L'altre àmbit important de COFB Serveis és tota la proposta d'assegurances que oferim a col·legiats, familiars i treballadors d'oficines de farmàcia. L'any 2016 ens vàrem convertir en auxiliars de corredoria per poder ampliar l'oferta asseguradora i ajustar-nos més a les diverses necessitats del col·legiat. A dia d'avui ja gestionem més de 4.500 assegurances, tant en l'àmbit professional, de comerç o conveni d'accidents, com en l'àmbit personal, salut, motor, llar, vida. A partir de la vostra demanda, nosaltres vam continuar treballant i hem anat incorporant nous serveis, com el servei de gestoria, amb més de 350 nòmines mensuals, l'assessoria jurídica, gestió de residus, la selecció de personal, un tema tan complicat actualment. L'any 2021 vàrem iniciar una compra grupal de sobres i bosses de paper per complir amb la normativa de reduir el consum de plàstic. L'objectiu, de nou, era oferir un producte de qualitat, a molt bon preu i amb una imatge de sector i de col·lectiu. 2 anys després hem produït més de 8 milions d'unitats de bosses i sobres de paper. Recordar-vos que fem 2 comandes anuals i que ara a finals de novembre llançarem l'última comanda de 2022. Finalment, avançar-vos alguns dels nous projectes que coincideixen amb la celebració del nostre 10è aniversari, com és el servei de manteniment d'extintors, un nou sistema de distribució de bosses i sobres a través de la distribució farmacèutica per poder fer picking i tenir un servei continuat i no haver-nos d'estocar tant a les oficines de farmàcia, i també condicions especials en assegurances, sobretot de l'àmbit personal. Gràcies de nou per tota la confiança que ens heu depositat durant aquests 10 anys. Confiem que COFB Serveis continuï sent un bon partner per tots els col·legiats i sobretot per les oficines de farmàcia i esperem tornar-nos a veure presencialment a Infarma 2023, que serà aquí a Barcelona el març 13, 14 i 15 de març. Us deixem ara amb la conferència del senyor Alejandro Ebrat, un dels nostres experts del servei jurídic que oferim des de COFB Serveis. I és important que tots els processos legals es realitzin correctament i es vetlli pels interessos del col·legiat. I qui millor que ens ho explicarà que el senyor Ebrat. Endavant. Gràcies, Marta. Bona tarda. Gràcies a tothom per estar aquí. Gràcies a COFB Serveis per invitar-me de nou a tenir l'oportunitat d'explicar-vos una miqueta a les transmissions de les farmàcies. Intentaré fer-ho amb un llenguatge molt col·loquial, fora de terminis legals, perquè sigui més de fàcil comprensió. Bien, vamos a hablar de la transmisión de las farmacias. ¿Cómo puedo yo transmitir la farmacia? ¿Qué medios hay para cambiar de nombre una farmacia? Hay algunos que no vamos a hablar, pues
embargo, por ejemplo, que te pueden embargar la farmacia, etcétera. Pero los tres medios más importantes son la compraventa, la herencia y la donación. Es decir, yo puedo vender la farmacia, comprarla, me puedo morir y pasarán a heredarlas mis herederos, o puedo en vida decidir regalarla. Eso sería la donación. Bien, vamos a empezar. ¿Dónde está el...? Aquí. Gracias. Vale, empezamos por la compraventa. ¿Qué contratos, qué pasos he de tener en cuenta yo a la hora de hacer una compraventa de farmacia, tanto sea comprador como vendedor? El primer contrato que me voy a encontrar, con quien me voy a encontrar por primera vez, van a ser con los intermediarios que se dedican a comprar y vender farmacias. Si no tengo la suerte de poder tener un comprador o un vendedor ya directamente, eso sería la situación ideal, ¿no? Porque así no tengo que pagar una comisión a un intermediario. El colegio este servicio no lo puede dar, no puede intermediar una compraventa. El colegio asesora en todo el proceso, a través de Coserveis, de la compra y de la venta. Asesoramos, tenemos las entrevistas con comprador o vendedor, hacemos los trámites legales, los contratos, los impuestos, los registros, lo hacemos todo. Pero lo que no podemos es traerle una farmacia, un comprador o buscarle un vendedor, ¿no? Entonces, necesitamos de este tipo de agencias intermediarias. Es muy importante, antes de firmar cualquier tipo de documento con estas empresas, leer muy bien el contrato, o bien hacerlo que un asesor, en este caso sería Coserveis, que analice este contrato. ¿Por qué? Porque hay una serie de términos que suelen usar en el 99% de los casos de las compraventas de farmacias, que creo que se pueden discutir porque no son muy beneficiosos para el colegiado, para el farmacéutico. En primer lugar, vamos a ver qué es lo principal que se tendría que analizar muy bien y sacar de este tipo de contratos que vamos a firmar con esta intermediaria. El tema de la duración. Normalmente tú encargas a esta empresa que te busque un comprador o un vendedor, y ellos ponen que durará este encargo pues 6 meses, un año, y luego se renovará automáticamente si no media una comunicación en contra. Oiga, yo no tengo que comunicarle a usted nada, a los 6 meses se ha acabado. Si no, tengo que comunicarle, ir a un notario, hacer una comunicación fehaciente, etcétera, etcétera. Es decir, no recomiendo poner la prórroga automática de la duración. ¿Se ha acabado? Se ha acabado. ¿Que estás contento con este intermediario? ¿Que las negociaciones te gustan? Pues oye, renueva el contrato, que no hay ningún problema. Segundo, en los efectos posteriores a la finalización. Hay muchas intermediarias que te dicen, bueno, cuando se acabe el contrato, si tú vendes la farmacia a cualquier persona que te haya presentado yo, ya sea directa o indirecta, a mí me tienes que pagar la comisión igual. Ojo, cuidado, porque entonces lo que hay que hacer es, mientras dura el contrato, pedir una relación de todos los posibles farmacéuticos que te han ido presentando, porque si no, directa o indirectamente, es muy ambiguo, ¿no? Te podrían decir, oiga, este señor que le ha comprado la farmacia cuando acabó el contrato conmigo, este señor se lo había presentado yo, o le dije a Pepito que fueran a verle, ¿no? Entonces, esto hay que ir con mucho cuidado. El tema de la comisión. Este tipo de empresas cobran tanto a comprador como a vendedor. Entonces, suelen cobrar pues entre un 3 y un 5% a cada uno, ¿no? Pues bueno, esto también hay que negociarlo, porque un 5 y un 5 es un 10. Yo creo que es mucho dinero, pero bueno, esto ya entra dentro de la negociación. Un tema importantísimo que para mí es de vital importancia en la firma de estos contratos y aparece en todos, que es lo que llamamos el devengo de la comisión. ¿En qué momento el intermediario puede exigirte el pago de la comisión? Yo he visto de todos los colores, pero la más, para mí, peligrosa, entre comillas, es aquella que dice: la comisión se devengará en el momento que el intermediario o la agencia le presente un comprador. Le presente, nada más. Con lo cual, te presentan uno
tú no llegas a un acuerdo y ya podrían cobrarte la comisión. Entonces, hay que establecer que la comisión se devengará en el momento de la escritura pública ante notario, cuando yo cobre la venta de la farmacia o la compre, si soy el... En ese momento es cuando se devenga la comisión. Y luego aquí, que ahora hablaremos, las arras, en muchos de estos encargos, se autoriza al intermediario a que cobre las arras. Si las cobra, ya las han visto prou. Es decir, que mucho cuidado con esto también. Es decir, yo digo, no, tú me traes un comprador, lo firmamos todo. Y el día de la compraventa, si realmente yo compro-vendo, entonces yo ese día te pagaré. Y luego te ofrecen también el resto de gestiones, que son contratos, el inventario, liquidación de impuestos, gestoría, etc. No digo que no tengan abogados competentes, pues si tienen abogados competentes, pues muy bien, porque que lo hagan, ¿no? Pero hay que cerciorarse y estar muy seguro de que realmente está actuando un abogado experto en derecho farmacéutico que haga todos estos trámites. Precisamente estos trámites son los que ofrece Copservice. Bien, vamos a ver el primer documento que nos pueden ofrecer a la hora de firmar una compraventa. El documento de reserva. El documento de reserva es aquel documento que dice, bueno, yo te doy 1.000 euros y me reservas la farmacia. A ver, este documento en realidad a quien obliga es al vendedor de la farmacia, porque si la vende sin antes anular este documento, estaría perjudicando al comprador, porque el comprador a lo mejor ha pedido una hipoteca, ha entrado en gastos, ¿no? Y el documento de reserva le daría un derecho a reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Normalmente los documentos de reserva, la única precaución que hay que tener es el periodo, el tiempo. Oiga, yo le doy una reserva, se la reserva a usted y le pone 15 días, no más. Las reservas no suelen ser de más. Ya hablaríamos de otro tipo de contrato. Y vamos al contrato estrella, para mí más importante incluso que la compraventa, que es el contrato de arras. Las arras son que una persona entrega una cantidad a cuenta de la futura compraventa y se fija un día para la escritura de compraventa ante notario. Si ese día el comprador no aparece, que es el que ha pagado las arras, las pierde. Si el vendedor no aparece, las tiene que devolver dobladas, o sea, las devuelve lo que le han dado más otro tanto. Por lo tanto, si a mí me interesa la operación y soy vendedor, pues haré unas arras muy altas para cogerlo. Si yo soy vendedor y me dejo querer porque tengo muchas queridas que me están pretendiendo la compra de la farmacia, pues le haré unas arras muy bajitas por si se las tengo que devolver dobladas. Entonces la vendo a otro. Esto es legal. Eso casi es más peligroso la reserva en este caso que las arras, ¿no? Porque las arras no perjudica, simplemente sabes que has de devolver la cantidad doblada y nada más. Bien. Pero ¿por qué digo que es importante el documento de arras? Porque en ese documento se van a fijar los elementos esenciales de la compraventa, que son la contrapartida, es decir, el importe de la venta de la farmacia, que vale lo que vale la farmacia, la cuantía. 2. ¿Qué método de valoración voy a utilizar para las existencias? 3. ¿Qué pasa con el local? 4. ¿Qué pasa con los empleados? Etcétera, etcétera. Todos estos términos que definen la compraventa de una farmacia ya estarán prefijados en el documento de arras. De tal manera que si no se respeta en la compraventa, se entenderá incumplimiento de estas arras y por lo tanto se perderá pues, la cantidad entregada. Bien, vamos ya al contrato de compraventa, que es el que yo voy delante de un notario. Han pasado 2 meses, 3 meses. Las arras normalmente duran entre 1 mes y 3. Si no se ha de pedir financiación para la compra, normalmente las hacemos de 1 mes. Si han de pedir financiación y son los compradores, pidan 3. Normalmente dicen 2, pero yo pediría 3. Porque si el banco a última hora te dice que no te da el crédito, ves a buscar otro banco, tasaciones, etcétera, etcétera, y se hace bastante largo. Es decir, por precaución haría
3 meses si hay financiación. Entre las arras y la compraventa, yo tengo que pedir autorizaciones al colegio. Autorizaciones el comprador para comprar y autorizaciones el vendedor para vender. Estas autorizaciones el colegio mira que se pueda vender, que no haya trabas, que no haya embargos y sobre todo que se respete el derecho de adquisición preferente de otras personas que tienen derecho a comprar la farmacia, que son los sustitutos, los adjuntos, los regentes, los cotitulares, etcétera, etcétera, los copropietarios de la farmacia. Estos tienen que presentar la renuncia y a la hora de pedir estas autorizaciones. Entonces, el colegio, cuando haya visto que ya no hay nadie o han renunciado y que no hay ninguna traba, pues ya autorizará la compraventa y previo pago de las tasas al colegio. El contrato de compraventa, esto a veces lo piden, dicen, bueno, mire, sabe que no la puede pagar de golpe, vamos a hacer unos plazos, ¿no? Que me la pague en plazos. Y vamos a poner en garantía de que me pague una condición resolutoria, es decir, que si no me paga, yo recupero la farmacia. Esto no puede ser. No puede ser porque el comprador de la farmacia lo es para siempre. Es el titular y no se pueden poner estas condiciones resolutorias que resuelven el contrato. Una vez comprada, la farmacia es tuya. Con lo cual, ¿qué estoy diciendo? Que si aplazan pago, que solo sea con su hijo, que sea con alguien de confianza, porque si no, no van a tener ninguna garantía. Pueden tener un aval bancario o algo, pero eso es casi imposible que se lo den, ¿no? Pero avalar con la propia farmacia, eso no puede ser. Tú puedes decir, mira, te aplazo el pago y si dejo de pagar, tú me embargas la farmacia, eso sí, pero lo que no puedo yo es perder la farmacia, tener que devolverla. ¿Eh? Hoy en día también miran, a raíz de la ley del 2010 de blanqueo de capitales, se mira mucho la proveniencia del dinero. Evidentemente no puedo comprar la farmacia pagando más de 1.000 euros de efectivo, con lo cual prácticamente no la puedo comprar en efectivo, ¿no? Pero se mira el origen. Y no solo el origen lícito, todo el mundo pensará, no, és que jo tinc diners, però me'ls deixa el meu germà. Cuidado aquí, porque el notario pide y comunica la cuenta de origen de salida del banco, del dinero, con lo cual Hacienda te dirá, bueno, usted lo ha pagado con un dinero que no es de su cuenta. ¿Y de quién es? Del meu germà. Ah, ¿y hay contrato de préstamo? No. ¿Lo devuelve? No. ¿Paga intereses? No. ¿Tiene capacidad económica para devolver? No. Lo siento mucho, esto es una donación, es una simulación. Su hermano le ha regalado el dinero y entonces te crujen. ¿Eh? Es decir, que mucho cuidado con el origen del dinero. Que mi hermano me deja dinero, muy bien, vamos a la Generalitat, hacemos un contrato breve de préstamo que me lo devolverá, cumplo con los plazos y hago un contrato de préstamo normal, con lo cual ya estaría cumpliendo con la obligación de justificación del dinero. En cuanto a las existencias, es muy importante que se desglose en el precio de la venta, que se desglose el precio de las existencias, el importe de las existencias y el importe del mobiliario, aunque no lo haya. O sea, una farmacia se vende por 800.000 euros. Entonces se tiene que decir, la farmacia son 800.000 euros, más 70.000 de existencias, a juntar inventario. De esos 800.000 euros, esto dicho en escritura notarial, es muy importante, ya les diré por qué. De estos 800.000 euros hay que decir, de los cuales 5.000 pertenecen al mobiliario de farmacia, pues a la báscula, a la nevera, y luego a las instalaciones 10.000. Simplemente, aunque se lo inventen, es igual. ¿Por qué? Porque si no, Hacienda, y tenemos casos en inspección, Hacienda dice, como no has desglosado lo que es fondo de comercio de lo que es mobiliario, nosotros entendemos que todo es mobiliario. Fondo de comercio cero, por lo tanto no puedes amortizar. Estoy hablando del 7% de la farmacia durante 13 años. Es una barbaridad de dinero lo que pierdes y te quitan la amortización. O sea, muy importante desglosar por partidas y poner el fondo de comercio.
Método de valoración. No sé si es aquí. Así, el método de valoración de las existencias. Normalmente las existencias se valoran el día antes. Llamas a una empresa de estas de la industria farmacéutica que vienen con sus aparatitos y te dan el valor de tus existencias de las cuales tú has de restar el 30%, más o menos. Ahí se negocia 30-33 del PVP, 30-33, y luego también se negocia que se han de retirar de ese inventario que yo me voy a quedar en la compra de esas existencias aquellos medicamentos caducados 3-6 meses. Normalmente entre 3 y 6 se negocia. Si eres vendedor serán 6, si eres comprador serán 3, ¿no? Entonces, claro, te interesa más nuevo. Mucho cuidado con la parafarmacia, porque aquí sí que hay productos mucho más antiguos que los fármacos, ¿no? Establecer deudas pendientes, qué créditos tiene la farmacia, establecer que lo asumirá si apareciera algún crédito, que lo asumirá el comprador. Establecer una fecha de corte, importantísimo. La fecha de corte no solo para deudas, sino para las recetas de la Seguridad Social. Claro, durante un periodo de tiempo va a cobrar el vendedor de la farmacia, va a recibir el importe de las recetas. Entonces se lo tiene que dar al nuevo comprador. Porque además va a utilizar su tarjeta, porque hasta que el colegio no le cambie de nombre no tendrá una tarjeta nueva, una autorización nueva. Por lo tanto, ese impasse, que puede ser 15 días, un mes, es el que es muy importante, pues estar pendiente de las recetas que le van a pagar al otro, y todo eso se establece en la escritura de compraventa. Si hay gastos prorrateables, por ejemplo, el IBI del local, que yo estoy comprando local, pues también es muy importante decir, bueno, hasta septiembre lo pagarás tú y a partir de septiembre lo pagaré yo, porque si no lo tiene que pagar todo el que es propietario a 1 de enero. El tema del personal. El tema del personal es un tema importantísimo. Premisa. La farmacia se compra libre de personal. Punto. Es la premisa primera. Ahora bien, dada la escasez de personal que hay, de personal de farmacia, pues mira, me la quedo. Muy bien. Segundo punto. Si me la quedo, tú los indemnizas, les limpias la antigüedad como si los despidieras i me los passes a mi. Escolti, que tinc un treballador de 55 anys, de 60. Claro, si lo tienes que indemnizar es una barbaridad. Bueno, pues mire, le descuento del precio. Pactamos la mitad cada uno. Estos son, les voy explicando diferentes opciones que pueden tener a la hora de la negociación. Pero eso de que yo vendo una farmacia, el comprador se tiene que comer la antigüedad, de eso nada. Eso no está escrito en ningún lado. Lo que pasa que es lo que digo, hoy en día pues hay escasez de personal y se pacta siempre, pues bueno, si es muy mayor, pues ya me lo quedo yo, porque al fin y al cabo se jubilará pronto. Si no, pues bueno, partimos mitad y mitad, le importa la jubilación, págame las partes proporcionales de verano y Navidad, etcétera, etcétera, y así se puede negociar. La venta del local. Normalmente la farmacia se compra sin el local. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ligar el contrato de compra-venta con el propietario, que puede ser el vendedor de la farmacia u otro, ligarlo en unidad de acto con la venta de la farmacia. Esto sí que bajo condición suspensiva. Y esto se liga en las arras. O condición suspensiva. Quiere decir que si yo no compro alquilo local, no compro la farmacia. Si yo no compro la farmacia, no alquilo local. Todo en unidad de acto. Imagínense ustedes comprar la farmacia y que el propietario no le haga contrato de alquiler. Ya puede tirar el dinero, ¿vale? Es decir, que esto tiene que estar muy ligado, tanto sea alquiler como compraventa, ¿vale? Otras cosas que tengo que tener muy en cuenta a la hora de comprar una farmacia. Otra cosa importantísima. Yo cuando digo importantísimo es que hemos tenido problemas graves de verdad, con tema de ventas de farmacia. La licencia del ayuntamiento. Oiga, es que esta farmacia seguro que tiene. Bueno, pues no todas tienen licencia, porque o son unas licencias antiguas que no las encuentran, son farmacias muy antiguas y no se encuentra la licencia. ¿Puede haber problemas? Sí, y graves. ¿Con quién? Pues a lo mejor con bomberos. ¿Por qué? Porque tú tendrás que pedir una licencia nueva para poder ejercer la actividad ante el ayuntamiento. Y el ayuntamiento te vendrá y te dirá, mira, necesito una rampa, necesito la puerta esta así de ancha, necesito unos lavabos. Y bueno, te puede costar la broma si puedes, pero si no puedes, pues tienes un problema importante.
Es decir, a la hora de comprar una farmacia o de vender, sobre todo asegúrate que tienes la licencia en regla. Como decía antes, hay un derecho de adquisición preferente para una serie de personas que yo he de negociar con ellas antes de vender la farmacia o antes de comprar, he de ver que han renunciado. Estas personas, el caso más claro pues son los sustitutos, los adjuntos, tienen derecho a comprar la farmacia por delante del comprador. Entonces yo le he de comunicar las condiciones de la compraventa. Mira, la voy a vender a este precio, las existencias a tanto. Y todo esto ponerlo por escrito y que él te lo firme. O que venga al colegio y firme la renuncia. Ojo que a lo mejor hay 2, 3 sustitutos o un sustituto que tiene derecho y luego se junta por detrás con otras personas. Es decir, que también un tema muy importante. Cotitular, si yo tengo una comunidad, una farmacia a medias con otra persona, que a la larga romperé. Yo siempre les digo cuando me vienen a hacer vamos a hacer una farmacia en cotitularidad, una comunidad de bienes. Yo digo, bueno, hay que fijar la fecha en que vais a separaros, porque normalmente se separan, porque vienen los hijos, hay hijos farmacéuticos que quieren entrar, bueno, entonces normalmente al final siempre es bastante conflictiva. Bueno, pues entonces el cotitular tiene derecho a comprar, evidentemente, esa mitad. Analizar embargos, hipotecas, como he dicho. Otro tema muy importante, pedir a Hacienda un certificado de que el farmacéutico está al corriente de pagos. ¿Por qué? Porque si no lo pido, yo, comprador de la farmacia, sucedo en las deudas pendientes de Hacienda y las tendré que pagar yo cuando él ha dejado de pagar. Es lo que se llama sucesión de empresa tributaria. Es decir, y simplemente yendo a Hacienda pidiendo un certificado que te dice el señor tal está al corriente de pago, aunque tuviera pagos, yo ya no respondería. Por lo tanto, se pide y te lo dan en 10 días. La farmacia nueva, como saben, pues han de haber pasado 6 años mínimo para poder comprarla. El local, ya hemos hablado, o sea, negociar con el propietario las nuevas condiciones del contrato, porque hay mucha gente que todavía está con el chip del traspaso. No, yo me traspasaré la farmacia, me la traspaso. Pues no, el traspaso de farmacia, del local de farmacia, no existe. No existe. El local no se traspasa. Te ha de autorizar el nuevo propietario un nuevo contrato. Si no, nada, no hay posibilidad. Y nos hemos encontrado en algún caso, aunque parezca sorprendente, que el propietario no ha querido renovar. Es sorprendente, ¿eh? ¿Por qué? Porque era un sitio muy bueno, una situación muy buena y tenía otra oferta. Claro, normalmente esto no es preocupante porque el propietario que tiene una farmacia tiene un bombón. Normalmente el inquilino farmacéutico es un inquilino de maravilla. De hecho, los alquileres están por encima de la media de un alquiler normal a las farmacias. Pagan más que el zapatero que está al lado, a los mismos metros cuadrados. ¿Por qué? Porque son solventes, porque son pagadores, etcétera, etcétera. La financiación. Yo necesito pedir un crédito. Bueno, simplemente aquí es negociar la comisión de apertura. Hoy en día, evidentemente, ni se les ocurra hacer a tipo variable por la situación que estamos, porque no sabemos los intereses que va a pasar. O sea, hoy lo recomendable sería negociar un tipo fijo. Y lo que es muy importante es que en el propio contrato y también en el banco se establezca el derecho a subrogarse en esa hipoteca. Es decir, si otro comprador quiere venir a comprar, que se pueda subrogar en esa hipoteca. Y, sobre todo, el derecho de traspaso nuevo. Cuando yo me refería a que el traspaso no existe, son todos los contratos que tengo yo antiguos. Pero yo ahora puedo decir, evidentemente, en mi contrato que doy derecho a traspaso. Si yo voy a comprar una farmacia, compro una farmacia, sí, y alquilo local para 20 años, invierto mucho dinero en la farmacia, sobre todo poner que haya derecho de traspaso. ¿Por qué? Porque si al tercer, cuarto año yo me he cansado, por lo menos recuperaré el dinero y podré vender la farmacia. Si no, el propietario se podría negar. Se podría negar a que yo la vendiera, porque me diría, no, bueno, tú la puedes vender, pero este señor no podrá venir aquí. Entonces ya estamos con todo el follón. Vale.
Los impuestos de la compraventa. ¿Qué impuestos tengo en una compraventa de la farmacia? IVA no tengo, porque se entiende transmisión de toda la unidad económica, de toda la empresa. ITP, que es impuesto de transmisiones patrimoniales, pago el 10% si estoy comprando en local. El local se paga el 10% del tocho. Y la oficina de farmacia, desde una sentencia del Tribunal Supremo del 2020, bueno, desde mucho antes, lo que pasa es que el Tribunal Supremo desde el 2020 ha dicho ahora se cobra, pero esto ya existía, pagamos lo que llamamos AJD, que es actos jurídicos documentados, es decir, que es el 1,5. Es decir, estos son todos los impuestos de una compra de una farmacia. Si yo compro una farmacia, solo pagaré el 1,5 si no estoy comprando en local. Nada más. Y el vendedor, bueno, pues aquí vienen curvas. El vendedor, por las existencias, voy a hacer una venta de todo lo que tengo en la farmacia un día. Es decir, va a ir a mi declaración de renta. Va a ser un ingreso más. En vez de vender una caja de aspirinas, pues lo he vendido todo lo que tenía. O sea, eso es un ingreso de la actividad. ¿Vale? Y el resto, todo lo que cobro, se va a entender ganancia patrimonial, lo que llamamos a escala del ahorro. Que esto va a pagar esta escala que tienen aquí. Si la farmacia la he comprado hace menos de 13 años, podré descontar el precio que me costó menos la amortización. Amortizar quiere decir que yo aplico a gasto un 7% cada año, por no complicarles. Un 7% cada año lo aplico a gasto, con lo cual pagaré menos impuestos a Hacienda, pero me disminuye mi valor de coste. Me costó 1 millón, pues cada año, al año siguiente, le quito el 7%, me habrá costado 930.000. Y al año siguiente, 860 o 840. Porque un 7% le quito cada año. De manera que al 13º año, la farmacia coste es 0. Es decir, que el importe por el que la venda va a ser todo beneficio. ¿Vale? Y ese todo beneficio va a tributar a una media de un 25-26. Es decir, la venta de una farmacia de 1 millón de euros pagaría en el 2022 252.000 euros. Si reinvierto y tengo más de 65 años, si reinvierto hasta toda la cantidad, bajaría, o sea, reinvierto hasta 240, bajaría unos 30-40.000 euros. Si reinvierto 240 del millón, lo reinvierto en una renta vitalicia que no lo podré tocar nunca. O sea que tampoco es que haya tenido mucho éxito. Pero bueno. Entonces, fíjense lo que hay previsto para los presupuestos generales del Estado para el 2023, es decir, para el día 1 de enero. La escala de a partir de 300.000 salta al 28. Es decir, que una farmacia de 1 millón nos colocaremos ya en casi 270.000. Esto está previsto en los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Con lo cual, si alguien ya está a punto, pues que la venda antes del 31 de diciembre, ¿no? Se ahorrará un dinero. Bien, antes de entrar en la herencia de la farmacia, vamos a ver qué vale una farmacia. ¿Por cuánto vendo una farmacia? ¿Qué cuesta mi farmacia? Y yo siempre digo lo mismo. Como un iluminado les venga y le diga, no te preocupes que yo te la tasaré y vale tanto. Y anen malamente. Una farmacia vale lo que te quieran pagar. Hay unos más o menos, nos movemos sobre unos márgenes. Pero está claro que el padre de una farmacéutica que acaba de acabar la carrera, si le ofrecen la farmacia de abajo donde vive, pues pagará más. Bueno, depende pues como todo, ¿no? Es un poco la ley de la oferta y la demanda. Muy bien, y de las necesidades de comprar. Ahora bien, dicho esto, sí es cierto que hay unos márgenes sobre los cuales nosotros desde el colegio vemos cómo oscilan los precios. Y esos precios hoy oscilan a una media de entre el 1,2 y el 1,4. Bien, entonces ¿yo cómo valoro una farmacia? Ya digo, yo no soy nadie para valorarla, ni soy ningún tasador.
ni actúo en nombre de Ecobserveis para tasar, porque nosotros no tasamos farmàcies. Però si me piden una orientación, escolti, ¿per quan la podría vendre? ¿No? Entonces yo cojo, vale, 1,2, 1,4. Hoy estamos en 1,3 de media, ¿vale? Habíamos estado en 0,8 en el 2008 en crisis y habíamos llegado casi al 2. En Madrid están al 2 y por encima del 2. Por eso vienen madrileños a instalarse aquí y comprar su farmacia. Bien, 1,3. Vale, a partir de aquí yo subiré o bajaré, iré subiendo o bajando el precio. ¿Y qué miro? Primero, tanto por ciento de parafarmacia. A mayor tanto por ciento, para mí vale menos. ¿Por qué? Porque ese tanto por ciento ya está en el 1,3, esa venta de más. A mí me interesa una farmacia que haga poca parafarmacia, para yo subirla. Lo que no voy a poder subir son las recetas, porque más o menos ahí es difícil, y más si es farmacia de barri, ¿no? Pero la parafarmacia sí que la puedo subir, y lo más rentable es la parafarmacia, ahí sí que la puedo rentabilizar. Eso es lo que yo miro. Segundo, evidentemente, instalaciones. ¿Me he de gastar yo 50.000 euros en instalarla? Pues lo restaré. ¿Tiene robótica? Pues eso vale mucho más. Si realmente la necesita. Eso ahorra personal y eficiencia, ¿no? Luego también miraré el personal que tiene, si las condiciones con el vendedor, el alquiler que pago. ¿Qué alquiler pago? ¿Es tan alto que se me come parte importante de beneficios? Luego miraré, a veces parecen tonterías, pero evidentemente si tienes un ambulatorio delante, pues bueno, aunque los ambulatorios cambian, pero un centro comercial, todo esto, pues es interesante. Pero también miro si hay un Mercadona al lado, o un chino, pegadita. Eso ya saben ustedes por qué lo digo. Entonces, pues todas estas cosas se valoran. La duración del contrato de alquiler que me hará el propietario. Es decir, analizaremos toda esta serie de cosas para valorar la farmacia. Bien, acabamos ya con la compraventa y ahora vamos con la herencia. Cuando el farmacéutico se muere, ¿quién hereda? Primera norma elemental, si usted es farmacéutico, tiene que tener un testamento hecho a favor de su hijo o de su marido o su mujer si son farmacéuticos. Eso está claro. ¿Por qué? Por las bonificaciones que te ofrece Hacienda. La herencia a favor de un familiar hasta el tercer grado farmacéutico está bonificada en un 95% en el impuesto de sucesiones, como veremos luego. O sea, prácticamente no paga sucesiones. Si yo tengo una farmacia, tengo 4 hijos y tengo un hijo farmacéutico y no hago testamento, esa farmacia la heredarán una cuarta parte cada uno. Solo bonificará uno en una cuarta parte, pero es que el problema luego tendremos los otros 3 que harán con esa farmacia, porque no pueden mantenerla, no son farmacéuticos. Y aquí viene el problema, o se vende, o se llega a un acuerdo con el farmacéutico, con el hijo farmacéutico, etcétera, etcétera. Es un problema realmente importante. Es decir, que cuando se tiene una farmacia, se ha de prever muy bien el destino de esa farmacia si yo tengo un hijo que va a seguir o un pariente que va a seguir. ¿Que no? Bueno, pues entonces déjeselo a quien quiera, porque ese quien quiera, pues la tendrá que vender el día que usted fallezca. Y vale la pena esperar al final. Hay gente que dice, bueno, ¿yo qué hago, no? Bueno, luego veremos cuando hablemos de donaciones si compensa hacer una donación de la farmacia al hijo, luego lo veremos. O si compensa, mira, yo continúo con la farmacia hasta que me muera. Bueno, sabes que un día u otro no podrás estar delante de la farmacia, tendrá que estar un sustituto y tampoco puedes estar jubilado del todo, puedes coger la jubilación activa, se quedan situaciones conflictivas. Tampoco podrás donarla. Si una persona lleva jubilada 5, 10 años, no puede donar la farmacia, puede, pero no tiene bonificación, porque entonces pierde el carácter de empresa familiar, que es lo que bonifica Hacienda. Hacienda bonifica a la empresa aquella que es tu empresa donde tú estás dedicado, personal, habitual y directamente. Así mismo lo dice la ley. Es tu empresa familiar de la que ganas ingresos, en la que estás trabajando, y si esta la regalas a un hijo, habrá una bonificación del 95%. Pero si tú ya no trabajas en ella, ya pierde el carácter de empresa familiar desde el punto de vista tributario. Con lo cual,
alargar más allá de mi jubilación la tenencia de la oficina de farmacia, yo no lo veo útil. Veo más bien problemas por todos lados. Pero bueno, eso ya a cada uno. Por lo tanto, importancia del testamento, importancia de designar un heredero y ya sabemos que si el que hereda, a mí me cae, un hijo me cae una farmacia y yo no soy farmacéutico, pues tengo 18 meses, periodo de 18 meses para venderla. Si no se pierde. Y entonces se nombra un regente que será quien la regentará y la llevará. En caso de cotitularidad de farmacia, si yo tengo una farmacia con otro, es muy importante que yo tenga establecido tanto en testamento como en la propia escritura de la sociedad civil o de la comunidad de bienes, en los estatutos, que se establezca que si el farmacéutico muere, la farmacia pasará al otro, con la obligación de pagar ese importe a los herederos del muerto, si no tiene hijos farmacéuticos. Esto es muy importante porque si no la mitad se pierde. Tiene el derecho a comprarla. Es decir, dos farmacéuticos, los dos sin hijos, uno se muere. Si heredan la mitad, la heredan los hijos del primer muerto, aquí tenemos un problema. Porque a lo mejor le dicen a este que no se la quieren vender o se la venden a un precio altísimo, por mucho derecho de adquisición que tenga. En cambio, si establecemos en los documentos, tanto en testamento como en los estatutos, que el día que muera este tiene derecho a comprarla, que no lo tiene si no lo pone, está obligado a pagarle el importe a valor de mercado de la farmacia a los hijos de este, con lo cual, asunto arreglado. Pero eso sí que hay que establecerlo. Y luego hay otras figuras que dices, bueno, yo tengo una farmacia, pero es que tengo dos hijos, una farmacia, uno farmacéutico, y luego tengo un piset que vale 300.000 euros, pero la farmacia vale 1 millón. ¿Cómo lo arreglo? Bueno, pues no es fácil. Podría establecer que el farmacéutico, el hijo farmacéutico, durante 10 años le tiene que pagar la diferencia al otro hermano. Es una opción. La otra opción es decir que en el periodo de 5 años le tendrá que pagar y si no estará, pues bueno, el otro tendrá derecho hasta embargarle la farmacia. Hay que establecer mecanismos. Como ven, no es tan fácil la herencia de una farmacia. ¿Y qué pasa con la legítima? Miren, la legítima es aquella parte de la herencia de una persona que obligatoriamente va a parar a los hijos. Es muy difícil quitar la legítima a un hijo. Eso se llama desheredar a un hijo. Hay unos motivos y en Cataluña hay la falta de relación con el hijo es un motivo suficiente para desheredar a una persona, pero es difícil de probar. Yo llevo 40 años en el despacho dedicado a sucesiones y herencias y yo no he ganado una desheredación nunca. Y mira que lo hemos intentado. Desheredar es quitarle esa parte obligatoria de heredero forzoso, que vamos a llamarle, obligatoria que tiene por el mero hecho de ser hijo. Que yo no estoy a favor de la legítima, porque yo creo que un padre tiene que hacer y debe hacer lo que le dé la absoluta gana con su patrimonio, porque además nos encontramos casos de maltrato de padres a hijos, de ausencia de relación y tal, y que no podemos quitarle ese 25. Pero bueno, sí es cierto que los jueces están abriendo un poco la mano, un poco más, y parece que las desheredaciones están prosperando. Entonces, esa legítima, ¿por qué hablo de la legítima así? Pues porque si yo tengo una farmacia solo y se la doy a un hijo y tengo dos, esa farmacia vale 1 millón, la legítima son 250.000. Dividido entre dos hijos, 125.000 cada uno. El otro va a reclamar a las 125.000 al farmacéutico. Lo he de prever. He de prever las legítimas, que es importante. Porque si no tenemos el problema de la reclamación, y las reclamaciones de la legítima tienen muchísima fuerza. Es decir, que el que reclama una legítima, desde luego, lo tiene todo ganado, porque es un derecho que tiene como hijo, ¿no? Entonces, cuando tenemos bienes como una farmacia, no tenemos muchos más bienes y estamos hablando de legítimas, ahí tenemos problemas. ¿Por qué? Porque la farmacia vale mucho y porque a lo mejor no tenemos liquidez para pagar la legítima. Hay que tener muy en cuenta en las donaciones lo que llamamos nosotros el donatum. Y esto no se tiene en cuenta nunca, ni los propios abogados lo tienen en cuenta. Y es que
Si yo hago una donación a un hijo, por ejemplo, de una farmacia, en según qué casos, no quiero entrar aquí en detalles, pero si yo hago una donación a una farmacia a un hijo, el día que se muera, esa donación se ha olvidado. De tal manera que si yo me muero y me queda una casa y 2 hijos, los 2 hijos heredarán la mitad de casa cada uno. Es decir, uno se habrá llevado la farmacia y media casa, la farmacia en vida y media casa en muerte. ¿Vale? Para evitar esto, este agravio brutal, hemos de especificar en la donación que hacemos de la farmacia, de dinero, de lo que quieran, hemos de especificar en la escritura que esa donación sea a cuenta de la legítima o colacionable, cualquier palabra de estas valdría. De tal manera que cuando yo me muera, esa farmacia que yo le di hace 20, 30, 40 años, ya será a cuenta de su herencia, que es lo lógico, que es lo lógico. Salvo que yo lo mejore. Es decir, yo he regalado la donación, he regalado por donación la farmacia, no he dicho nada, que sea colación, no he dicho nada, pero entonces hago un testamento dejándoselo todo al otro. Tendré problemas de las legítimas, pero yo ya he compensado en el testamento. Lo que les quiero decir es que es muy importante que cuando hagan la donación digan si quieren que sea a cuenta o no de la futura herencia. Eso es la lectura final, que es lo importante. Y sobre todo cubrir y mirar el tema de las legítimas. El problema de las parejas de hecho en las herencias. Miren, en Cataluña las parejas de hecho, que son cualquiera de estas 3 que les voy a decir, una parejita, y digo parejita con una parejita que lleva viviendo más de 2 años juntos, una pareja estable que tienen un hijo en común, o una pareja que se han ido al notario y se han reconocido como pareja de hecho. Digo pareja, no, o sea, puede ser de cualquier sexo. Esto parece muy bonito, pero hay que conocer los efectos de la pareja de hecho en Cataluña. Si yo quiero los efectos, perfecto, pero los efectos indeseables son brutales, que son, primero, en Cataluña se equipara la pareja de hecho al matrimonio. Con lo cual, yo me muero y mi cónyuge, mi marido o mi mujer, entra en derecho a heredar, entra en el orden de suceder. Si no tengo hijos, será mi heredero. Y si es pareja de hecho, heredará. Ahora les pongo el caso. Yo me muero y tengo una farmacia y la hereda mi hijo, farmacéutico. Y mi hijo, tengo la desgracia que al cabo de 5 años se muere. No ha hecho testamento y vivía con una chica o con un chico, era hijo o hija, el farmacéutico, da igual. Y era un amiguito o amiguita nada más de noche, que digo yo. Se habían empadronado juntos, vivían en cuando. Bueno, pues total, que el lagarto o lagarta, que es la pareja de hecho, ya se espabilará en probar esos 2 años. Pues es heredero de la farmacia. Por delante de mis otros hijos. Cuidado, por delante de mis otros hijos. ¿Quiero evitar esto? No hay ningún problema. Testamento. Lo que llamamos fiducia. Fiducia o fideicomiso, es igual. Cualquier figura de estas. Es decir, que a través del testamento hemos de prever estas situaciones. Otras, que mi hijo muera antes que yo. Aquí he dicho que moría después. No, ahora que muera antes. Una premoriencia. ¿Quién heredará? Tengo que decirlo. Tengo que establecerlo. Otra precaución, que yo muera a la vez que mi mujer, con moriencia. Si yo la he nombrado heredera a ella, he de prever a quién. Porque la norma número 1 de todo testamento, es individualizar bienes. No se les ocurra dejar un piso a 3 hijos, porque se matarán en el reparto, porque las políticas y los políticos entrarán en escena. Y aquí es donde está el lío hecho. Y más si encima tengo una farmacia al lado. O sea, esto es brutal, es una olla a presión. O sea que esto es muy fácil preverlo. ¿Sí? Yo les digo consecuencias que vemos por falta de previsión, pero es que esto es facilísimo prever. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, el primer consejo, como les decía, es individualizar bienes. ¿Por qué digo individualizar? Porque si tú les dejas un piso a dos hijos, no se van a poner de acuerdo en venderlo ni en comprarlo. Uno querrá el dinero, otro querrá más, otro querrá menos. No se pondrán de acuerdo. ¿Y dónde acabamos? Pues en un juzgado. Y acabará en subasta pública ese piso y se cobrará la mitad. Y esto es un proceso bastante habitual, porque no se ponen de acuerdo. Yo no sé por qué, esto lo digo a veces y en medios y la gente no, sí que me cree porque lo sabe.
Pero las peleas más encarnizadas, las herencias, es entre hermanos y entre primos, no entre vecinos ni entre amigos, es entre hermanos. Y la legítima da muchos problemas. Y el no hacer testamento, que también hablamos, es uno de los problemas más importantes que pueden tener una persona. Por lo tanto, si ustedes tienen una farmacia o tienen bienes, hagan sobre todo testamento, porque si ustedes no hacen testamento, en Cataluña el cónyuge hereda el usufructo universal, el uso, con lo cual los hijos, ¿qué tienen? La propiedad, pero ni la pueden vender ni la pueden usar. Tienen que pagar impuestos a Hacienda por tenerla. Y esto los hijos no es lo que quieren, los hijos son egoístas, no es lo que quieren. Y aquí es donde viene uno de los problemas importantes en las herencias sin testamento. Y es que la madre, porque normalmente los padres son los que nos vamos delante, la madre, que son mis clientas, las viudas, la madre está en una residencia, lleva 10 años en una residencia y los hijos llevan 10 años esperando a que se muera la madre y peleándose entre ellos. Y esto es por no haber hecho testamento. Es que es la realidad pura y dura, por no haber hecho testamento. ¿Vale? Bien. Bueno, todo esto es un poco lo que les decía, las legítimas, las sustituciones. Luego hay un tema en Cataluña muy interesante que es el pacto sucesorio, que es para evitar muchos problemas. Y es en los problemas de la gent gran. Cada vez más nos encontramos con testamentos de última hora a favor de la gente de compañía. Y no solo de la gente de compañía, testamentos a favor de aquel de los hijos que se ha llevado el padre o la madre a su casa. Estava vivint amb ell, feia 3 anys, abrimos testamento y resulta que el heredero es el hijo con el que vivía. Bueno, pues para evitar esto, hay una figura que se llama pacto sucesorio, que es figura catalana, solo en derecho civil catalán, fuera hay otras parecidas, que nació por la sucesión de la empresa familiar, la farmacia. Si yo no quiero donar la farmacia, porque todavía quiero estar delante de la farmacia, pero quiero que mi hijo se involucre en la farmacia, y quiero que esté seguro que la farmacia será para él, porque a los otros ya les dejaré algo más. Voy al notario y firmo un pacto sucesorio con él, o con mi mujer o con mi marido, de tal manera que me comprometo a que el día que me muera, esa farmacia será para él. O sea, es como un testamento. Y no lo puedo cambiar en la vida. Y yo en vida no lo puedo cambiar. Cuidado que es peligroso. ¿Pero qué gano? Pues que el hijo que sabe que he firmado este pacto va a dejar la piel, va a invertir en la farmacia, va a invertir dinero, porque es suya, va a ser suya. Y el padre no se la puede vender en vida, porque es una de las características del pacto sucesorio. Que esto también puede ser interesante. ¿Cuándo? Cuando veo que ese padre, farmacéutico o no, ya es muy mayor, o madre, va con compañías que yo veo que les están captando la voluntad, por decirlo educadamente, y tengo miedo que al final aparezca un testamento a favor, vamos, le deje la farmacia al Manolito o la Manolita, ¿no? No he dicho cubanita, yo no he dicho cubanita. Que tuve un disgusto una vez porque lo dije. Bien. Si no hay testamento, es un problema, por lo que decía, entonces heredarán las personas que dice la ley. En primer lugar, heredará a los hijos. Si no hay hijos, usufructo universal al cónyuge, y este es un problema importantísimo. Genera muchísima conflictividad. El usufructo universal. Esto lo dice la ley, pero a mí hay gente que me viene al despacho, és un poc una mentalitat antigua, i dice, no, jo li vull deixar tot a l'ús a la meva dona, perquè sigui la mestressa i ningú la pugui treure. Però al tanto la propietat dels fills, tanto. Esto es el usufructo universal. Puesto en testamento voluntariamente. He dicho que sin testamento es obligatorio, pero una persona con testamento puede dejarlo. Y claro, los problemas son los mismos. No dejen nunca usufructo universal a una persona, como mucho el usufructo de la vivienda habitual, del apartamento de la playa, lo que tú quieras que realmente uso, pero el resto de la herencia repártelo, porque el dejar la herencia, ahora imaginemos que el cónyuge es farmacéutico, dejar toda la herencia al cónyuge, el testamento más común que tienen ustedes, que es todo para mi mujer o todo para mi marido, es el peor de todos. ¿Por qué? Primero, es el que más paga. Porque cuando muera el segundo, el que queda, los hijos pagarán mucho más que si hubieran heredado la mitad del padre y la mitad de la madre. Y segundo, ¿por qué es peor? Malo, porque cuando muere uno, el otro puede generar
puede juntarse con otras personas, tener otros hijos comunes con la nueva pareja o de la otra o del otro, que son los hijos mochila que decimos, y aquí puede haber conflictividad importante. Entonces, claro, si yo le he dejado todos mis bienes, pues están en peligro. Es decir, no es interesante el todo para ti, todo para mí. Es muy conveniente repartir, evitar el usufructo universal y usufructos concretos. Bien, en el impuesto de sucesiones, desde mayo del 2020, ha habido un aumento bárbaro. Ha multiplicado por 7 el impuesto de sucesiones. Aparecen coeficientes multiplicadores de patrimonio preexistente. ¿Qué quiere decir? Que ahora voy a pagar más en función del patrimonio que yo tenga, del heredero. O sea, si yo tengo dinero y heredo, pagaré más que mi hermano que no tiene. También he de tenerlo en cuenta a la hora yo de calcular mi herencia. Y luego desaparecen las bonificaciones familiares si hay empresa familiar. Esto es muy importante a la hora de diseñar un testamento de un farmacéutico. ¿Por qué? Porque si un hijo mío hereda una farmacia, está bonificado al 95%. Si otro hijo mío hereda patrimonio personal, dinero, está bonificado como hijo. Le pegan un zambombazo, pero como hijo. Está bonificado. Pero si un hijo mío hereda farmacia y patrimonio personal, eso está castigadísimo. Eso paga una barbaridad. Hay que separar el patrimonio empresarial del familiar. Separar la farmacia del resto de cosas que yo le quiera dejar a ese hijo. ¿Cómo? Donaciones en vida, que ahora hablaremos. Regalándole, ya cuando ya soy mayor, le regalo la farmacia en vida. O le regalo la farmacia al hijo y el dinero que le quería dejar se la regalo al nieto. Separar. Esto es importante porque esto está muy castigado desde el mayo del 2020. Entonces, tenemos opciones para ahorrar dinero. Si se hace con tiempo, se puede ahorrar mucho dinero del impuesto de sucesiones. Ahora, son muy interesantes las donaciones en vida, donaciones de dinero. Las donaciones de dinero pagan muy poco. Esto les parecerá, dirá, oye, ¿qué dice? Poco. Hasta 200.000 euros paga un 5%. Esos son 10.000 euros. Un 5% es un regalo. Es un regalo. De 200 a 600 un 7 y de 600 en adelante un 9. Son muy interesantes las donaciones de dinero. Dicho esto, yo siempre digo que a los hijos en vida no hay que regalarles, vamos, ni el agua. ¿Por qué? Hombre, si evidentemente si hace falta, le daría a mi hijo lo que hiciera falta. ¿Pero por qué no? Porque miren, las donaciones de inmuebles, no digo donaciones de farmacia, porque las donaciones de farmacia están bonificadas, como ahora veremos. Las donaciones de inmuebles del local de la farmacia pagan como si lo vendiera en el donante. Por lo tanto, donar un inmueble, un local, es mucho más caro que heredar, porque en herencia no paga. Esa ganancia que tiene el donante del local no paga en herencia. Yo tengo un local de la farmacia que me costó 1.000 y hoy vale 100.000. Si le dono a mi hijo, yo he ganado 99.000. Hacienda entiende que he ganado 99 porque le estoy donando a mi hijo 100.000. Pues he de pagar por 99. Esta plusvalía que se genera en el muerto, que se llama plusvalía del muerto, está exenta, no paga. No es la plusvalía del ayuntamiento, es la plusvalía en renta, con lo cual me ahorro. O sea, primer motivo por eso que digo que a los hijos en vida ni agua. Segundo motivo, porque los hijos de ustedes que están aquí y los míos, que tengo a mi mujer aquí delante y a lo mejor se enfada, 2 de cada 3 se van a divorciar. ¿Es estadística? 2 de cada 3 se divorcian en España. Si yo le he donado a un hijo mío la farmacia, si yo le he donado un inmueble, ustedes no se pueden imaginar los movimientos patrimoniales que hay detrás de un divorcio. Que pierde el hijo esto, que pierde la hija, que tiene que pagar la pensión compensatoria, por trabajos realizados al hogar, los alimentos para los hijos, etcétera, etcétera. Creo que son 2 motivos de peso para no regalar tocho a los hijos. Y es lo que hago referencia cuando digo que a los hijos en vida mejor no regalarles. Sí dinero, el dinero sí que es conveniente. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero, ostras, ¿y el dinero? Claro, se lo puede patear, ¿no? Ay, este hijo. Bueno, pues hay maneras de garantizar que no pueda.
Tenemos figuras en derecho civil que se llaman fiducias, podemos donar nuda propiedad y reservarme el usufructo del dinero, podemos establecer condiciones en la propia donación, que no puede disponer sin permiso pues de mi mujer o de mi marido. Podemos establecer, incluso hasta podríamos establecer una cláusula de reversión, es decir, te doy esto, hijo mío, y tú no lo puedes tocar, ¿vale? Pero es una donación, es tuyo. Y el día que yo me muera ya podrás disponer. O cuando tengas 50 años, ya me he pasado, cuando tengas 30 podrás disponer. Pero me reservo la facultad de quitártelo. Esto está establecido en el Código Civil catalán y en el Código Civil español, que se llama donación con facultad de reserva de disponer. Esto es interesante y suele gustar, a las madres les suele gustar. Vale. Bien, esto es lo que paga hoy una herencia. Imagínense una herencia de 1 millón de euros a un hijo. 1 millón de euros pagaría 103.000. Si yo le doy a un hijo 1 millón de farmacia y 1 millón de bienes al otro, ese otro, el de la farmacia no pagará y este pagará 100.000. Esto he de tenerlo en cuenta en mi testamento. Para que vean el salto que ha dado, fíjense, una herencia de 500.000, pagábamos antes del 2020 3.300 y ahora pagamos 27.000. Multipliquen 3 por 7. Es que ha multiplicado por 7 o por 8. Una locura. Y esto, miren la fecha, abril del 20, plena pandemia, cuando todo el mundo estaba a punto de cobrar la Generalitat. Bien, la donación de la farmacia. Es lo que les decía. Es irrevocable. Ventajas. ¿Qué ventajas tengo yo de donar la farmacia? Que reparto la herencia evitando los problemas hereditarios. Aquellos problemas que les decía del reparto, que se van a pelear, ya está arreglado. Yo ya la he donado. Ya transmito ya la propiedad. Vacío mi patrimonio, con lo cual también bajará mi patrimonio, aunque la farmacia tiene exenciones, pero bueno, bajará mi patrimonio. Puedo cobrar la jubilación entera. Ya como no soy titular de la oficina de farmacia, ya la puedo entera. Y protegemos ante un futuro cambio de tributación, pues que ese 95%, que fíjense, este 95% de bonificación en herencia y donaciones de farmacia que sus hijos no pagarán, viene motivado por la sucesión de la empresa familiar. Si no hubiera esta bonificación, si Hacienda astillara en cada generación, al final no habría empresa familiar. Bueno, pues algún partido político está apretando mucho para que ese 95 baje al 60 o al 50. Es una locura porque no habrá dinero, porque ustedes están pensando en la farmacia del millón, pero aquí están las empresas de 20, 30 y 100 millones de euros, las sociedades, etcétera. Quiere decir que, bueno, eso sería una ventaja. Inconveniente, que pagaría la ganancia patrimonial, lo que yo gano ahora, y pagaría a mi hijo impuesto de donaciones. Y esto es lo que hay que sopesar. Y tengo que conjugar la posibilidad de una parte compra-venta y una parte donación. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, digo, mira, yo no me quiero desprender de toda la farmacia, porque si me desprendo de toda la farmacia, ¿yo de qué vivo? Pues mira, le voy a vender la mitad de la farmacia a mi hijo. Le vendo la mitad de la farmacia y mi hijo me la va pagando a plazos. Yo me fío de mi hijo. ¿Vale? Esto paga unos impuestos, pero también se los ahorrará él porque amortizará la compra de la farmacia. Y luego al final, cuando me canse, le dono la mitad que me queda. No lo puedo hacer al revés. Yo no puedo donar la mitad de la farmacia y venderle luego la otra, porque para que la donación esté bonificada he de donar toda aquella parte de farmacia que yo tenga. Por lo tanto, si le dono la mitad y me reservo la otra para mí, no quedaría bonificada. En cambio, si yo le vendo y luego al cabo de un tiempo le dono todo aquello que tenga de farmacia, estaría bonificada. Quiero decir que mucha gente se piensa, pues que si li donem a la farmàcia i un quedarà sense res. No, podemos hacer combinaciones mixtas de compraventa y de farmacia. Y de donación.
¿Qué impuestos paga la donación? Pues bueno, paga el donante la renta esta, la ganancia que tiene, y luego el donatario, el que recibe la donación, pues pagaría también por impuesto de sucesiones y si hay local, pagaría también por plusvalía municipal. Esto, puesto en un ejemplo, esta es la escala de donaciones que les digo, si solo son donaciones entre padres e hijos, que es reducida, pero puesto, bueno, antes de ver el ejemplo, vamos a ver cuándo no paga la herencia de una farmacia. En primer lugar, que el adquirente sea cónyuge, descendiente, ascendiente o colateral hasta el tercer grado. En Cataluña, fuera de Cataluña es segundo grado. Es decir, que si yo voy a regalar o dejo en herencia a mi hijo, a mi sobrino, a mi hermano, vale, no a mi primo, vale. Que el que herede la farmacia o que yo se la haya, que el que la herede la mantenga 5 años, no la puede vender. Y que esté dado de alta en actividad económica, esté dado de alta en Hacienda, el farmacéutico lógico, ¿no? Y en renta declare sus rendimientos. Nada más. Estos son los únicos requisitos para que el farmacéutico que se muera, que su hijo pague solo por un 5%. Que esté dado de alta en Hacienda, que herede su hijo y que el que la herede la mantenga 5 años. No hay ningún requisito más en Cataluña. En herencia. Ahora vamos a donación. Cuidado, ¿eh? Que el donante ejerza la actividad de forma habitual, personal y directa. Es lo que les decía. Si te has jubilado, lo tienes mal. Aunque hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen que sí, porque dicen que nada tiene que ver que esté jubilado, pero puede estar en la farmacia. Desde el punto de vista fiscal, no tiene nada que ver con el orden laboral. Pero bueno, es igual. Que tiene que estar al capdavant de la farmacia. Nosotros cuando nos viene a Ecoserveis para hacer una donación, ¿qué miramos? Pues que cumpla este requisito. Y si no lo cumple, ¿qué hacemos? Venga, dese de alta, quítese de la jubilación, todos los medicamentos a partir de ahora con su tarjeta y le hacemos mantener un año para que se demuestre que está él delante de la farmacia. Sí. Si jubilació activa no passa res. Sí. Però amb la jubilació activa, clar, la paraula jubilació ja malsona, no? Aleshores, amb jubilació activa ho tindràs de demostrar més, o tindràs que tenir més proves, més encara, perquè ja suposa que no està. Tiene que tener 65 años o más. Antes no la puedo donar, sí que la puedo donar, pero pagaría. Podría donarla a empleados con una relación laboral de una antigüedad de más de 10 años, pero bueno, yo esto no lo he visto nunca. Y en el momento de hacer la donación, se tiene que ir de la farmacia. No puede ser que la done y luego siga por detrás, se la da a su hijo y luego yo también iré por la farmacia. Cuidado, porque cada vez más la Generalitat comprueban estas cosas. Y van. Vale, y aquí tenemos un ejemplo de todos los impuestos y el resumen. Vamos a mirar la columna del fill de más de 21, porque el otro ya se escapa. ¿Qué paga un fill que hereda y no está bonificada? No está bonificada, claro, que no cumple los requisitos por herencia. ¿Qué sería? Pues que no estuviera dado de alta al padre y nada más, porque o que el hijo se la vendiera antes de los 5 años. Claro, ¿vale? Cuidado, he de decirlo antes de que me olvide. En donación ha de mantenerla 10 años. Y están haciendo muchas inspecciones de Hacienda a farmacias entre el 5º y el 10º. Las están citando para hacerles pagar. En donación, el donatario, que es el hijo o la persona que recibe la farmacia, ha de mantenerla 10 años, porque rige la ley estatal, que son 10. Bien, esa herencia no bonificada pagaría 100.000 euros. En cambio, en donación no bonificada, el que recibe pagaría 74. Y en donación bonificada, 2.500. Y una herencia bonificada no pagaría nada. Esto en donaciones. Ahora vamos a la renta. Herencia no bonificada. Plusvalía del muerto. El muerto pobret no va a pagar renta. Herencia bonificada. Pagará 0. Donación no bonificada. Fíjense, 252.000. Y donación bonificada 0. Es decir, una donación mal hecha, y cuidado porque la Generalitat no tiene dinero y están mirando los requisitos con lupa, de forma personal, habitual y directa, que sea su principal fuente de ingresos del farmacéutico, que esto no lo he dicho, principal fuente de ingresos para que sea la empresa familiar, que tenga 65 o más años. Ojo con lo de principal fuente de ingresos porque el año anterior puede haber tenido pérdidas,
y solo que haya cobrado algo, una pequeña cosa por otro lado, ya no sería principal fuente de ingresos. Cuidado. La pandemia, ha habido problemas aquí, en la época de pandemia. Fíjense, una donación no bonificada pagaría en donaciones 74 y por renta 252. 320.000 euros. Miren qué locura, si no cumple la donación. ¿Qué lectura tiene esto? Pues hay que hacerlo muy bien y prepararlo muy bien para que esa donación no traiga problemas. Bueno, una vez ya he vendido la farmacia, pues tengo que hacer los trámites ante el Colegio de Farmacéuticos, el pago de tasas, solicitar el cambio de nombre, etcétera, etcétera. Los trámites ante Hacienda, me he de dar de baja, sobre todo no se olviden, si soy comprador me he de dar de alta, trámites ante la Seguridad Social, cambio de los trabajadores, subrogación de los trabajadores y luego ya posteriormente los trámites ante la Inspección de Sanidad que tienen un mes para pasar esa inspección, pues bueno, según ya con un listado de cosas que les piden. Finalmente, estrategias de planificación. Como ven, tanto mezclando la parte civil, testamentos, pactos sucesorios, lo que les decía de los hijos, no les dones a los hijos ni agua, etcétera. Todos estos son temas civiles, son problemas entre hijos. Mezclado con temas fiscales, tributarios, es donde llegamos y hacemos la verdadera planificación sucesoria. Los dos grandes bloques y los dos grandes problemas de una herencia. ¿Cómo podemos arreglarlo? Pactos sucesorios se pueden utilizar, son muy, muy convenientes, sobre todo para la continuidad de la empresa familiar. Legados quiere decir dejar algo, una deixa del Pujol, això és un llegat. ¿no? Llegat es dejar algo, no nombrar un heredero. Dejen la farmacia siempre por legado. En testamento, lego a mi hijo esto, no mezclarlo con nada. Donaciones en vida, estudiarlas, porque hay situaciones que sí realmente es conveniente. Vamos a estudiar el tema civil, cómo lo haremos para no tener problemas, y vamos a ahorrarnos impuestos, las dos cosas. Renuncia a la herencia, pues puede ser interesante, pero no puede ser interesante por nosotros. Yo no les digo a ustedes que renuncien a la herencia. Yo les digo que lo incluyan en la programación sucesoria, que establezca la posibilidad de que un hijo suyo renuncie. Dejo la farmacia y la casa a mi hijo. Si lo hago de una manera concreta, establezco la posibilidad de que mi hijo, cuando yo muera, diga, mira, em quedo la farmacia y renuncio al pis. Y el piso lo reparte entre sus 3 nietos o sus 3 hijos. El ahorro aquí es bárbaro. No he juntado en el mismo hijo patrimonio personal y familiar. Y no solo eso, sino que la otra mitad ha pasado a dividir entre 3, que son los nietos. Esto solo se podrá hacer si yo lo establezco en el testamento. Por eso digo, no les digo que renuncien ustedes, sino que lo prevean como medida de prevención para ahorro de impuestos. Y luego que tengan en cuenta las parejas de hecho, las consecuencias de una pareja de hecho. ¿Qué es lo que yo deseo? Pues muy bien, pues ya no toco nada, pero probablemente yo no desearé que una pareja de mi hijo o hija pase por encima de mis otros hijos en el orden de suceder. Muchas gracias.